mi taller en Huetor Vega, en Granada, a las afueras de Granada, y llevo dedicado 8 años a la construcción profesional de guitarras artesanadas, siguiendo la tradición de Granada. He sido ebanista durante 20 años y también está muy cerca de la música, de los músicos. He sido músico durante muchos años y al final un poco se unió mi trabajo profesional con la madera, pues hubo un punto ahí de unión con lo que es el instrumento, en este caso la guitarra, que también estaba fabricada en madera. Entonces fue una unión un poco que fue espontánea y fue pues básicamente un punto en mi vida donde yo me dedicaba de manera aficionada a la música y de pronto pues cayó en mis manos una guitarra de madera clásica para reparar. Y después de trabajar mucho con el sonido de guitarras digitales, con muchísimos aspectos del sonido de la guitarra, pues de pronto un día cayó en mis manos una guitarra clásica y la verdad es que me cautivó el sonido que tenía una guitarra de madera, muy simple, tan simple como es en un principio, no a priori una guitarra, pues me cautivó mucho la pureza del sonido de una guitarra clásica de nylon. Yo vengo de una tradición familiar de hace ya muchos años, de padres y de familia de muchos años de ebanistería, donde he estado pues más de 20 años trabajando como ebanista. Y la verdad es que arreglaba algunas guitarras, me acercaba un poco al mundo, construía algunas guitarras, pero realmente cuando ya empecé a meterme de lleno me di cuenta que era mucho más complejo y era un mundo muy grande y muy complejo, la construcción de guitarras a un nivel un poco más alto. Entonces comprendí que para seguir en este mundo tenía que avanzar aprendiendo de maestros y llevando un poco la construcción a otro nivel, al nivel donde la guitarra ya está puesta en un estatus y tiene unas características que se necesita pues cultivar un poco la construcción y cultivar muchos detalles que tiene la guitarra, muchos pequeños detalles que son los que hacen que una guitarra se convierta en un buen instrumento, en un gran instrumento. Ahí fue cuando decidí que para construir guitarras necesitaba pues la ayuda de maestros y la visión y ir de la mano de maestros que ya llevaban el instrumento a otro nivel y donde se consideraban muchos puntos, se consideraban muchas cosas de la guitarra. Dejó de ser para mí algo simple y comenzó a convertirse en algo un poco más complejo, un poco más difícil de unir y de aprender. La verdad que fue un escalón donde yo me planteé que si quería vivir de construir guitarras tenía que aprender muchas cosas, tenía que desarrollar muchas habilidades y, y hacerme con herramientas, con maderas ya de calidad superior, pues para poder dar un poco el salto. En el 2014 comencé un poco ya más en serio con mi maestro Stephen Hill, con el que di un curso de construcción de guitarra y con el que he mantenido siempre una relación bastante fluida, que la verdad es que me ha ayudado mucho, me ha enseñado muchas cosas fuera un poco del curso y la verdad es que estoy bastante agradecido al interés que ha puesto bueno, en ayudarme un poco a continuar en el camino, ¿eh? Y también pues mucha gente de Granada que de una forma o de otra todos te van ayudando un poco y cuando te ves con muchas dudas pues saben cómo llevarte al sitio apropiado. Lo que a mí me despertó en el curso fue darme cuenta de que había muchísimas cosas que eran importantes a la hora de construir una guitarra, muchísimos detalles que tenían que ir correctamente. O sea, el proceso de construcción de una guitarra
tiene que ser minucioso y tiene que ser preciso. Y no puede ser algo baladí. Pues porque al final todas esas acciones que hace a la hora de construir una guitarra van en un saco donde al final cuando termina el proceso y colocas las cuerdas, todas esas acciones que ha hecho en la guitarra afloran. Entonces quizás lo que más me sorprendió es el montón de cosas que había que tener en cuenta, ¿eh? Y que luego al final todo afloraba. ¿Eh? Todos los trabajos que hacía, si eran precisos, al final afloraban. Y era algo que antes no tomabas demasiado en cuenta. Y que conforme te vas refinando, te vas dando cuenta que todo importa. Todo importa. Y la construcción de la guitarra viene a ser algo así. Tú construyes, y quizá la magia de construir una guitarra es que cuando estás construyendo tienes que desarrollar una habilidad, tienes que desarrollar un instinto para saber que cuando tú colocas las cuerdas, que es cuando ya no hay marcha atrás prácticamente en nada, estás acertando. O sea, desde que comienzas a escoger la madera, desde que tocas la madera la primera vez, todo eso son pequeñas cosas que al final afloran. Entonces, quizás sea para mí lo que más me inquieta y lo que más me llama la atención de este trabajo, que es cuando estás en los procesos, al principio de construir una guitarra, todas esas cosas que hagas van a repercutir en el final, cuando colocas las cuerdas y cuando ya la guitarra te dice, esto es lo que yo soy. Esto es lo que yo soy. Yo creo que la construcción de la guitarra y en el desarrollo personal y profesional tiene que ir en varias fases. Creo que la primera fase, la más importante, es construir una guitarra bien. O sea, poder trabajar en el instrumento y trabajar de una manera homogénea y trabajar siempre igual, hasta conseguir hacer la guitarra, hacer el mueble, hacer el instrumento, siempre muy parecido. Y creo que cuando ya llegas a ese punto en que consigues que todas tus guitarras sean muy parecidas, creo que ahí es cuando llega el momento, es cuando estás preparado para comenzar a moldear qué es lo que tú quieres. Porque en ese tiempo es cuando tú empiezas a escuchar guitarras, escuchas muchos tipos de guitarras, y es cuando llega a ese punto de madurez, es cuando tú tienes que coger tu camino y decir, bueno, ahora que estoy ya situado y ya se construye una guitarra, ahora es cuando me toca a mí elegir qué es lo que yo quiero construir, hacia dónde quiero ir yo, qué quiero que salga de mi guitarra, qué quiero escuchar de las personas que tocan mi guitarra y a qué tipo de personas quiero atraer, qué quiero atraer de las personas, a dónde quiero ir. Quiero una guitarra con un carácter, quiero una guitarra con otro carácter. Y yo creo que ahí es donde está la segunda fase del guitarrero, que es cuando tú comienzas a dar pequeños pasos, pero firmes. O sea, pequeños pasos donde tú vas calibrando qué caminos vas tomando cuando haces variaciones y qué caminos vas hacia atrás. Para poder calibrar eso necesitas un tiempo donde tú puedes estabilizar tu construcción, donde tú ya tienes el control de lo que estás haciendo. Y cuando tienes el control es cuando tienes que empezar a mover tu estilo, tu forma de ver la guitarra hacia un sitio. Quiero una guitarra que a todo el mundo le parezca una buena guitarra. Siempre. Eso para mí es fundamental. Y luego llega otra fase, que es una fase donde el guitarrista pues realmente toca con las manos. Porque cuando alguien toca directamente con las manos, tú te vas dando cuenta que cada persona tiene una pulsación diferente, que cada persona busca unas cosas diferentes. Y ahí es donde tú tienes que comenzar a desechar cosas, puntos de vista de personas y empezar a tomar puntos de vista y a tomar ideas de otras personas. Y es donde tú tienes que comenzar a crear tu propia personalidad y un poco a desarrollar tu propio instrumento.
a través de personas que tienen ya una pulsación muy desarrollada y un oído desarrollado y saben manejar un instrumento de estas características, saben sacarle todo lo que lleva ese instrumento dentro, y a partir de ahí cada uno te va enfocando el instrumento de una forma. Y tú tienes que saber, y tú comienzas a darte cuenta qué es lo que te suena mejor. Mira, ya no incluso qué es lo que te suena, cómo te suena a ti mejor la guitarra, sino qué es lo que te suena mejor que te dicen, cuál es el camino, cómo se producen filias entre guitarristas y constructores. Eso es algo que creo que ocurre. Y es que hay guitarristas que toman afinidad por constructores y constructores que toman afinidad por guitarristas. Entonces ahí se crea un camino donde tú te vas dando cuenta que hay muchos tipos de guitarristas que van buscando muchas cosas diferentes. Y ahí te tienes que mover, a veces dando pasos adelante, a veces dando pasos atrás, a veces cogiendo pequeños caminos, pero siempre la guitarra tiene que tener todo. Tiene que ser una guitarra que tenga buenos armónicos, buen sustain, que esté bien construida, que sea cómoda, que suene bien, que tenga relativa potencia, y a partir de ahí es donde comienza tu camino. Lo que buscamos cuando construimos guitarra es el equilibrio, o sea, es llegar a un punto donde la guitarra sea una buena guitarra y tenga características muy buenas, de ataque, sustain, potencia, comodidad, y al final se trata de dentro de un laberinto encontrar filias con personas que son aquellas que te están diciendo lo que tú quieres escuchar y que te llevan a los sitios donde tú quieres ir. Entonces tu instrumento se va desarrollándose y va creciendo en el camino en el que tú consideras que el instrumento es más bonito, donde tú decides a qué quieres renunciar y qué quieres darle prioridad en el instrumento. Tienes que ser metódico, o sea, y a veces tienes que tomar decisiones. Ten en cuenta que la madera no es un elemento similar. Cuando tú utilizas madera, llega a ciertos momentos en que tienes que sopesar, que tienes que hacer pequeñas variaciones sobre algo estándar que tú estás haciendo. Porque tienes que tener muy claro que tus guitarras tienen que ser todas muy similares. Y tus guitarras tienen que sonar a ti. Hay veces que tú estás con un tipo de guitarra y siempre tienes la tentación de pensar que va a hacer una variación, que de pronto va a ser algo que te va a dar una explosión de sonido y que va a dar con una... O sea, yo creo que una forma de menospreciar a gente que ha venido detrás tuya desde hace 200 años y que, no sé, lo veo un poco como muy de principiante, ¿sabes? Después con el tiempo te vas dando cuenta que es mucho más importante construir una guitarra que sea muy similar, y en ese tiempo en que tiene que pasar, donde tú construyes guitarras que consigues que todas tus guitarras sean muy parecidas, ese tiempo es tan importante porque ese tiempo es el que te va a hacer reconocer cuando hagas cambios, reconocer si esos cambios que has hecho van a mejor o a peor. Porque si tú no consigues llegar a un punto medio donde te estabilizas, realmente nunca te vas a dar cuenta si lo que estás haciendo es para mejor o para peor. O simplemente, si estás buscando algo, si lo estás consiguiendo. O sea, si consigues esa pequeña variación de sonido, lo consigues construyendo de una forma o construyendo de otra forma. Entonces creo que es muy necesario primero estabilizarse y luego intentar ser muy, muy estable a la hora de construir guitarra. Porque al final es lo que demuestra un poco si eres metódico a la hora de construir. O sea, para mí llegó una época en mi vida en que decía, vale, mis guitarras no son las mejores, pero por lo menos son todas iguales. Entonces cuando todas son iguales, siempre tienes esa oportunidad de mejorar. Ahora, si de pronto construyes una guitarra de una forma, después de otra, y crees inocentemente que porque hagas pequeños cambios en ciertas cosas vas a conseguir algo,
si no tienes el control de lo que estás haciendo, no tiene ningún sentido. O sea, puedes cambiar algunas cosas en el interior de la guitarra, pero si no tienes el control de la madera que estás utilizando, de la flexibilidad de la madera y de lo que estás haciendo, realmente esos cambios se pueden producir, pero no por lo que tú estás haciendo, sino por otras cosas ajenas a ti que no controlas. Entonces, hasta que no tomas un poco el control de la construcción, no considero yo que llega a ser un constructor realmente. Creo que llega a ser cuando ya tu guitarra suena a ti, mejor o peor, pero a ti. Sí, se tarda mucho, se tarda. Se tarda porque tienes que tener el control de muchas cosas. ¿Eh? Cuando trabajas con décimas de milímetro, ¿eh? necesitas un tiempo para manejar las herramientas de manera certera. Cuando tienes que hacer un diapaso, necesitas un tiempo que ni siquiera tú eres consciente de ello. Tú simplemente te dedicas y te enfocas a hacer las cosas siempre bien, siempre lo mejor que puedes. A veces no sale, casi, sobre todo al principio, no sale. Pero el hecho de que tú te pongas como meta que salga, sin tú darte cuenta, nunca te das cuenta. Nunca llega un punto en que dices, ahora sí. No te das cuenta y a lo mejor pasa y no te das cuenta. Simplemente tienes que tomar el control de todo eso. Y nunca sabes cuándo es. No lo sabes. Simplemente te das cuenta con el tiempo de que bueno, todas tus guitarras, la crítica que te hace siempre es más o menos la misma. Y cuando ves que tus dos guitarras son parecidas, nunca son iguales. Porque nunca llegan a ser exactamente iguales, pero son todas muy parecidas. Y llega una persona que tiene oído y que toca y le dice, oye tío, pues sí, tu guitarra suena muy parecida. Y yo creo que ahí es cuando llega ese momento. Nunca hay una fecha, un día, una semana, un mes. Incluso hay veces que puedes ir para atrás y luego un poco para adelante. Y a partir de ahí creo que es cuando empieza el verdadero camino. En un principio quizás algo que yo consideraba que era fundamental, sobre todo aquí en Granada, era aprender a construir guitarras de Granada. ¿eh? Considero que era muy importante y realmente me sorprendió bastante la gran calidad con que se construía aquí la guitarra y también lo apreciadas que son nuestras guitarras fuera. O sea, lo apreciadas que son las guitarras. Entonces, en un principio era una meta que tenía, que era aprender a construir guitarras tipo de Granada y bueno, y acercarme un poco a las características de la guitarra granadina, que es una guitarra ligera, una guitarra muy fácil de tocar, con no mucha tensión, una guitarra pues que es dulce de tocar, que es agradable de tocar, que todo el mundo quiere probar en casa con esa guitarra y que cuando tiene otro tipo de guitarra al final siempre acaba ensayando y estudiando con tu guitarra de Granada, que es la más cómoda, que es aquella que no es muy exigente. Sobre no noto eso, que la gente le gusta mucho la guitarra granadina porque no es una guitarra exigente. Creo que es una guitarra que te da más de lo que tú le das a ella. Significa que es una guitarra que aún no siendo no es muy exigente a la hora de tocar. No es una guitarra exigente. Es una guitarra que entrega un sonido muy artístico, o sea que los armónicos bailan mucho, es una guitarra que es dulce, es una guitarra que es muy expresiva, y creo que eso es muy importante porque que un instrumento sea agradable, sobre todo al guitarrista, yo creo que es muy importante, es muy importante. Y sobre todo un instrumento que está conectado con las manos, creo que eso es muy importante. Y quizás aquí en Granada pues algo que he descubierto mucho en mis compañeros y en los grandes maestros que tenemos en Granada, que sus guitarras son muy así, tienen esas características. Luego cuando ves fuera otro tipo de guitarra, ahí es cuando te das cuenta que hay una diferencia con las nuestras. Y realmente tienen aceptación. Son guitarras que gustan mucho a los guitarristas. Bueno, yo ahí en ese sentido, quizá aquí sí que un poco he seguido mi propio camino. O sea, para mí una guitarra tradicional con tapa de pino, creo que es lo ideal.
O sea, una guitarra con forma de abanico y con una tapa de pino. Creo una guitarra que tiene unas características muy bonitas. Creo, por lo menos esa es mi opinión, muy bonita. Sin embargo, en el cedro quizás he tenido más contradicciones. En el cedro he visto guitarras que suelen tener mucho cuerpo, ser muy dulces, pero quizás que pequen un poco de embarrullar un poco. Y sobre todo la proyección que tiene la guitarra de cedro a media larga distancia nunca me ha acabado de gustar demasiado. Creo que siempre una guitarra de pino ha sido mucho más clara a larga distancia, ha sido una guitarra que proyecta mejor. Quizás no estoy hablando de volumen, estoy hablando de otra cosa. Entonces las de cedro siempre tenía, cuando he grabado guitarras de cedro, siempre he visto que las guitarras de cedro tienen algo en la proyección a larga distancia que es como una bola muy confusa. Y fue cuando comencé a interesarme por las Lati. Pasa que en un principio cuando comencé a interesarme por las Lati había un gran problema. Y era que a mí las guitarras Lati que yo había tenido en mi madre no me gustaban. No me gustaba el tacto de una guitarra Lati. No me gusta la tensión de las cuerdas de una guitarra Lati. Incluso hasta el sonido más radical de una guitarra Lati no me gusta. No, pero había algo en las guitarras Lati que me gustaba. Yo notaba que las guitarras Lati tenían una proyección muy clara, un equilibrio muy bonito y sobre todo que eran una guitarra muy muy clara a la hora de la proyección que tenía era muy clara. No quería renunciar a ciertas características que tienen nuestras guitarras, pero eso estaba muy interesante, algo que quizás por granadino, por tradición no quería renunciar. Entonces cuando comencé el proyecto con la Lati me puse varias condiciones. Primero, que la guitarra tenía que ser muy cómoda, aunque tuviera que renunciar a ciertas características como la potencia extrema, y quizás tenía que renunciar un poco a ese concepto de guitarra tan pesada y tan... Entonces comencé a desarrollar una guitarra que quizás, volviendo un poco atrás, quería algunas cosas como que la guitarra fuera muy clara y estuviera muy equilibrada. Y quizás un poco que no sonara a cedro. Era como algo intermedio. Y también quería una guitarra, por supuesto, poco pesada, por supuesto pequeña, por supuesto cómoda de tocar y por supuesto que tuviera un sonido agradable, que fuera agradable. Entonces, para mí creo que mi modelo quizás es el modelo que he decidido que sea el de concierto. O sea, es una guitarra que creo que tiene una proyección bastante buena, es una guitarra potente, no excesivamente potente porque tiene que renunciar a muchas cosas, pero con un sonido muy bonito y un sonido que con una proyección muy clara. Entonces sigue siendo una guitarra un poco exigente porque se necesita tener una pulsación un poco refinada, pero viene a ser una guitarra muy, muy fácil de tocar también, y para mí eso era muy importante. No. Entonces al final ese modelo se ha convertido en algo híbrido entre la tradición y buscar algo un poco diferente. Y se nota, Alberto, en la entrega, ¿verdad? Suena muy a piano, ¿verdad? Sí, ¿Has visto los armónicos que hace pam, pam? Las notas son muy, ¿verdad? Muy a piano, ¿verdad? Sí. Pero no tanto como puede resultar una Lati. Aquí tengo un modelo de ese tipo. En realidad, de manera exterior, no hay diferencia con una guitarra de cedro tradicional nuestra, puesto que no estoy dispuesto a renunciar al estilo que nosotros tenemos de guitarra. Entonces, sí que se nota, tampoco hay gran diferencia en tensión de cuerdas ni en comodidad de guitarra. Entonces, donde realmente he trabajado un poco ha sido en la distribución del varetaje, en los grosores de las tapas, y mi objetivo en este tipo de guitarra es sobre todo quizás que fuera una Lati que hasta que no se lo dice a alguien no se dirá cuenta de que era una Lati. O sea, dijera, wow, qué guitarra más llena, qué guitarra más que llena de armónicos, que llena de todo. Claro, evidentemente tengo que renunciar a ciertas cosas extremas que tiene la guitarra Lati, pero realmente una guitarra Lati a mí no me gusta. No conozco guitarristas que toquen en casa con sus Lati. No.
De hecho, yo cuando la he probado, a mi nivel de tocar, no sabía tocarla. No me dejaba tocarla. Y no me ocurre como con mi guitarra tradicional, que siempre es la más fácil de tocar. Siempre la guitarra más fácil de tocar, la que tiene las cuerdas a una altura perfecta, la que tiene una tensión bonita, y la verdad es que a eso nunca he querido renunciar. Nunca quiero renunciar. Bueno, estas son. Dulzura, dulzura. O sea, el látiz de primera, el sistema látiz, lo que me estaba dando era mucha potencia, muchos graves, muchos agudos, pero el sonido látiz no acababa de gustarme. Y aunque realmente la entrega del sonido y los armónicos y las notas como salen de la guitarra son un poco especiales con respecto a una guitarra tradicional, no acaba de haber una gran diferencia. Entonces, creo que al final las características más importantes, o por lo que creo que yo la considero una guitarra de concierto, es porque es una guitarra que se puede ensayar con ella, y también se puede tocar con ella, porque la proyección a distancia, a larga distancia, es muy buena. Y algo que yo siempre en la guitarra de cedro siempre he visto que la guitarra de cedro era muy borrosa, se mezclaba todo, siempre hay una frecuencia ahí que iba siempre he visto que en las de pino la proyección era mucho más bonita de lejos, y decía yo, ¿por qué una guitarra de cedro no puede ser igual? Y en realidad mi guitarra de cedro suenan a cedro porque tienen muchos graves, tiene mucho cuerpo, pero no acaba de ser una guitarra de cedro tradicional, no acaba de ser el sonido tradicional de cedro, ni tampoco acaba de ser el sonido tradicional de una guitarra látiz. Entonces me muevo un poco en ese. Hombre, he visto guitarras de cedro que dices que te dejan loco, ¿verdad? Y ahí se acabó que si tiene mala proyección. O sea, no, hay instrumentos notables de cedro que son seguro tradicionales, que los hay, y lo estoy seguro, pero en general cuando coges una guitarra de gama media de cedro, sí, a lo mejor aquí a 1 metro el primer impacto de la guitarra de cedro es muy bonito, pero luego ya cuando esa proyección, el equilibrio que tiene una guitarra de pino, la proyección del equilibrio de una guitarra de pino, yo creo que no la tiene una guitarra de cedro. Bueno, pues sí, pues quizás llegue un momento en mi evolución como constructor. Suena un poco a cachondeo, pero llega un momento en que has construido ya muchas guitarras y te ha pasado de todo. O sea, te ha pasado de todo. Entonces, cuando te ha pasado de todo, has tenido que reparar muchas cosas. Llega un momento que dices, oye, mira, quizás me puedo plantear tener a alguien aquí que aprenda, que si hace alguna cosa que no está mal, sé por dónde. O sea, ya sé más o menos dónde se equivocan, dónde están los problemas. Y al final pues decidí de comenzar, quizás poco a poco. Yo no soy muy amigo de los cursos de mucha gente, y la verdad es que doy cursos muy, muy personales. Normalmente la gente que emprende conmigo un curso suelo tenerlo siempre solo a él, y, y suelo hacer que los cursos sean un poco lentos y que sean completos, sobre todo que trate un poco, aunque no sepa hacer las cosas bien, porque no, pero por lo menos que vea cómo se hacen las cosas bien. Yo he tenido alumnos que lo he tenido conmigo un año, y han terminado la guitarra, y claro, conforme van aprendiendo cosas, realmente se dan cuenta que no saben nada, y comienzan cada vez a hacerme preguntas más complejas, y comienzan cada vez a decirme, pero bueno, ¿y esto? Porque claro, al final hay muchas cosas que son relativas en la construcción de la guitarra. Entonces, tengo gente pues que tiene la posibilidad de estar haciendo cientos kilómetros, y pues decir, oye, pues una vez a la semana me muevo contigo y nos vamos a tirar 1 año o 6 meses para construir mi guitarra. Y en ese proceso van madurando como constructor, van madurando como alumnos, van madurando. Y las conversaciones que tenemos en el mes número 7 no son las mismas conversaciones que tenemos en el mes 1. Y luego también tengo los cursos intensivos, donde hay gente que no tiene la posibilidad
de fraccionarlo y de ir poco a poco asimilando todo lo que conlleva construir una guitarra, que son muchas cosas que es realmente complejo. Con los años te das cuenta que ha habido gente antes que tú, muy capacitada, y que ha hecho grandes instrumentos y que ha dejado una huella muy importante. Entonces, creo que a la hora de madurar nosotros como constructores, quizá la mejor forma de madurar es reconocer el trabajo de los grandes maestros. Creo que es muy importante. No creo que nosotros vayamos a aportar algo fundamental en la guitarra o que seamos unos elegidos que van a hacer algo demasiado importante. Creo que nuestra misión es continuar, ¿eh? Valorar y saber proteger y saber cuidar y darle continuación al trabajo de otras personas. Siempre le damos nuestro toque a nuestra guitarra, decorativo, en ciertas cosas que damos, pero creo que es mucho más importante a lo largo de tu carrera saber reconocer el trabajo de los demás y de los grandes maestros. Sí, por ejemplo, las guitarras de Reyes me gustan mucho. Las guitarras de Marcelo, la de Barbero me gustan mucho. Me gustan mucho las guitarras de Antonio Marín. Sí, me gustan mucho. Me gustan mucho. Las guitarras de René también me gustan mucho. Hay muchas guitarras y muchos maestros. Quizá conforme vas aprendiendo más cosas, te vas dando cuenta de más cosas y vas reconociendo. Por supuesto, las guitarras de Granada me gustan mucho. ¿Eh? Ya, y aunque no me gustaran, me tienen que gustar.